Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores diputados por la vez. Señorías, quiero que sean mis primeras palabras de esta comparecencia para hacer llegar en nombre del presidente de la Comunidad Autónoma y del Gobierno regional nuestro más sentido pésame a las familias y amigos de las víctimas que perdieron sus vidas durante las intensas lluvias registradas en la región el pasado viernes. Mi más profundo afecto, el de todos los murcianos y el de todos los efectivos que han trabajado y lo siguen haciendo con toda intensidad en las distintas zonas afectadas, que prácticamente han vuelto ya a su normalidad. Siempre estaremos con vosotros y no os olvidemos. Por la dificultad que supone recopilar numerosos datos en muy escaso tiempo, consideramos la importancia de este acto y de tener la oportunidad de informar a sus señorías de las actuaciones y operativos de intervención desplegados desde el pasado viernes 28 de septiembre con la misión de minimizar y controlar los efectos de un fenómeno meteorológico que desembocó en un desastre natural, especialmente en los términos municipales de Puerto Lumbreras y León. Los primeros avisos meteorológicos nos alertaron con la suficiente antelación para activar todos los dispositivos de la intervención, de la llegada de chubascos moderados, localmente fuertes o muy fuertes, que podían ser persistentes y estar acompañados de tormenta en uno o varios puntos de la geografía regional. Con la previsión meteorológica de que podría darse un episodio de elevadas acumulaciones de agua en varios municipios de la región, la Consejería de Presidencia duplicó la capacidad de reacción e intervención de los servicios de emergencias adheridos al Plan Especial de Protección Civil ante inundaciones en la región de Murcia, tales como servicios municipales, sanitarios, bomberos o grupos. Se reforzaron todos los medios autonómicos y municipales, teniendo en cuenta la gravedad, la extensión territorial y los recursos con los que contábamos para controlar la emergencia. Sin embargo, a medida que avanzaban las horas en la mañana del viernes, el fenómeno meteorológico evolucionaba, aumentando su peligrosidad sobre el cielo del Valle del Guadalquivir, Puerto Lumbreras, Lorca, Águilas, Altiplano, Noroeste, Vega de Segura, Campo de Cartagena y Mazarrón, donde se podrían acumular 40 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 160 litros en 12 horas. Con la caída de las primeras gotas de lluvia, el director del Plan Especial de Protección Civil ante inundaciones en la región de Murcia activó el nivel 1 de la emergencia a las 12:45 horas. Y tan solo 20 minutos después, a las 13:05 horas, se elevó su grado de peligrosidad ante la desfavorable evolución del episodio meteorológico al nivel 2. De este modo, se establecieron las comunicaciones pertinentes con la delegación del Gobierno en la región y el Ministerio del Interior para solicitar la participación de los recursos estatales en la emergencia. El 112 registró la primera llamada a las 12:12 horas, recibiendo con posterioridad 1.649 llamadas. Se actuó en 1.463 incidentes. Se practicaron 456 archivos, 152 rescates y salvamentos. Se atendieron 64 asuntos por caída de objetos y pequeños derrumbes. Se recibieron 221 llamadas en materia de seguridad ciudadana y se facilitó información a 570 ciudadanos. Una cortina de lluvia avanzaba lentamente por todo el territorio regional para dejar importantes registros de precipitaciones, como en Bullas, 109 litros por metro cuadrado, Totana, 107, Caravaca, 106, Murcia, Alcantarilla, 101, Murcia, capital, 69, Cartagena, 42, Lorca, 140 y Puerto Lumbreras, 212,4.
Según información de la Agencia Estatal Meteorológica, el día 28 se recogieron cantidades superiores a los 100 litros por metro cuadrado en zonas del oeste y suroeste de la región, superándose los 200 litros por metro cuadrado en áreas del Alto Guadalquivir. En Puerto Lumbreras, durante el episodio, se acumularon 213 litros por metro cuadrado, de los cuales 186 cayeron entre las 12:20 y las 14:20 horas, y 120 litros por metro cuadrado entre las 12:20 y las 13:20. Las precipitaciones también alcanzaron carácter torrencial con más de 60 litros por metro cuadrado en una hora en las estaciones de Lorca y Total, siendo de destacar que las precipitaciones recogidas en Puerto Lumbreras en 24 horas han sido las más altas desde la riada del Ranchito el 21 de octubre de 1948, momento en el que se acumularon en 17 horas 240 litros por metro cuadrado. El caudal de los ríos, ramblas y pantanos de la zona del Valle del Guadalquivir creció de manera desmesurada en cuestión de minutos como nunca antes lo había hecho. La intensidad de las lluvias, que alcanzaron unos niveles sin precedentes, provocaron en muy poco tiempo desbordamientos de la Rambla de Nogarte y la Rambla de Béjar, constatándose así la gravedad de la situación. La Rambla de Nogarte, que atraviesa Puerto Lumbreras, llegó a registrar a las 13 horas su máximo caudal. En el municipio de Lorca, el río Guadalquivir llegó a subir casi 2.000 metros cúbicos por segundo. El río Priego experimentó una crecida de 150 metros cúbicos, mientras que el río Mula llegó a acumular un caudal de 400 metros cúbicos por segundo, casi 10 veces más de lo que transporta habitualmente el río Segura. Por su parte, el embalse de Puentes en Lorca, remodelado en el año 2000 y con una capacidad máxima de 26 hectómetros cúbicos, duplicó su caudal en menos de 5 horas, pasando de los 5,1 a casi los 18 hectómetros cúbicos. Es decir, se colmató al 69,2% de su capacidad. Una cantidad de agua que fue posible almacenar gracias a una ampliación de la presa que tuvo lugar en el año 2000, lo que permitió evitar una verdadera tragedia. En definitiva, el comportamiento de los cauces y de las infraestructuras del Plan de Defensa contra avenidas fue el siguiente. En el río Guadalquivir, las fuertes lluvias supusieron en cabecera 1.945 metros cúbicos por segundo, lo que representa el mayor caudal registrado históricamente en la región de Murcia, toda vez que en la riada de Santa Teresa de 1789 se registró un caudal de 1.510 metros cúbicos por segundo. Caudales que fueron laminados en su totalidad por las presas de Valdeinfierno y Puentes, que acogieron entre 4,5 y 18,5 hectómetros cúbicos de capacidad. Por la ciudad de Lorca pasaron puntas de hasta 616 metros cúbicos por segundo, siendo la capacidad máxima del encauzamiento de unos 750 metros cúbicos por segundo. Las ramblas de Béjar, La Torrecilla y Vinaga inundaron la zona nortina de Benopache y Bullas, derivándose al mar Mediterráneo 924 metros cúbicos de agua por segundo. El resto del caudal del río Guadalquivir fue laminado por la presa José Bautista, llegando al reguero solo lo vertido por el desagüe de fondo con unos 50 metros cúbicos por segundo. En Puerto Lumbreras, las lluvias fueron muy superiores a las caídas en la riada del 73, llegando a circular un caudal máximo de 1.039 metros cúbicos por segundo. En el río Mula, las lluvias fueron laminadas por los embalses de La Cierva, Doña Ana y Pliego, llegando al embalse de Los Rodeos una punta de agua de 137 metros cúbicos. Por último, los caudales del río Segura, llegados a la ciudad de Murcia, provinieron principalmente de la Rambla Salada, con un caudal de 90 metros cúbicos por segundo, y de
el Azul de Ojos con 36 metros cúbicos por segundo. En la contraparada del río hubieron puntas de 101 metros cúbicos por segundo. En Murcia Autovía de 79 metros cúbicos por segundo. Y en la confluencia del Reguerón con el río Segura se alcanzó un caudal de 122 metros cúbicos por segundo. Pero el reloj marcaba las 12:48 minutos cuando el caudal del pantano comenzó a registrar unos niveles de retención de agua muy altos, llegando a retener 2.000 metros cúbicos por segundo sobre las 14:30 horas. Una cantidad que supera en un tercio los 1.510 metros cúbicos por segundo que arrasaron la ciudad de Lorca el 19 de octubre de 1879, la de mayor magnitud de cuantas se tenían registradas hasta la actualidad. El embalse de Valdinfierno jugó también un papel clave al retener 4,6 hectómetros cúbicos y asumir las aportaciones de los ramblas del curso más alto de la cuenca del río Guadalquivir. Ello pone de manifiesto que la tormenta se podría haber convertido en una catástrofe de mayor magnitud de no haber contado con unas infraestructuras hídricas capaces de asumir las enormes cantidades de agua caídas en la región. Ante la gravedad de los acontecimientos se sumaron al dispositivo más de 500 efectivos y 60 vehículos, 153 efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, reforzados por efectivos de los parques de Lorca y Puerto Lumbreras, Caravaca de la Cruz, Mula, Alhama, Totana, Yecla, Águilas, Mazarrón y el Mar Menor, al tiempo que se mantuvo el personal habitual en el resto de la región. 150 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, 70 de Cruz Roja, 15 del Servicio de Emergencias de Lorca, 15 del Servicio de Emergencia y Protección Civil de Puerto Lumbreras, 16 brigadas forestales con 60 brigadistas y agentes medioambientales, 50 voluntarios de Protección Civil, 6 brigadas de Servicio de Mantenimiento de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y numerosas empresas privadas que aportaron maquinaria pesada, incluso algunos helicópteros. La actuación de los servicios de emergencia se centró fundamentalmente en la evacuación de personas en situación de riesgo, rescate y salvamento de personas, búsqueda de desaparecidos, achique, limpieza de calles, carreteras y apertura de caminos, valoración de los daños producidos en los servicios públicos esenciales que pudieron resultar afectados y su restablecimiento en el menor tiempo posible, abastecimiento de agua potable a viviendas con depósitos y corrales de ganado, retirada de animales muertos y recuperación de animales vivos. En cuanto a los incidentes más destacados, podemos reseñar en materia de carreteras el corte al tráfico de la A7 Puerto Lumbreras Lorca a su paso por la Rambla de Béjar por el derrumbe de parte del puente. Cortes en algunos puntos kilométricos de 43 carreteras autonómicas. También corte en la A7 Puerto Lumbreras Almería en el kilómetro 483. En la D4, corte de la salida Mazarrón, dirección Leiva y Morata. Y en la E10, entre Alhama y carretera de la Costa. Así como el cierre de la A7 a la altura de Béjar. Los servicios de carreteras de la Comunidad Autónoma se encuentran trabajando al día de hoy con 6 brigadas de mantenimiento y empresas contratadas para la reparación y apertura de las carreteras autonómicas y la demarcación de carreteras del Estado en la reparación del puente de la ASA. En materia de tráfico ferroviario se interrumpió la circulación de la línea entre Lorca y Águilas, encontrándose actualmente restablecida en su totalidad. En materia de agua, la red de agua potable se vio seriamente dañada en Lorca y Puerto Lumbreras. La telefonía se interrumpió durante el día 28 de septiembre en el municipio de Puerto Lumbreras y actualmente el operativo que permanece en las zonas afectadas por el temporal asciende casi a 200 personas que se afanan
en las tareas de búsqueda de la persona de nacionalidad alemana que a día de hoy se encuentra desaparecida, limpieza y adecuación de los accesos a las áreas más perjudicadas por las precipitaciones, recuperación en las zonas afectadas, inspección del estado de edificios y reparación de los daños más relevantes, principalmente en los servicios esenciales tales como electricidad, telefonía, gas y agua potable, con el fin de garantizar su funcionamiento lo antes posible, lo que ya se ha conseguido. En cuanto a los daños materiales más destacados, señalar en materia de infraestructura los dos puentes destruidos en la autovía A7 de Puerto Lumbreras a Lorca y en la autopista AP7 que une Cartagena con Vega. Los trabajos de demolición ya han empezado, aunque la reposición de puentes y la normalidad absoluta en los tramos afectados tardará varios meses, si bien se han abierto ya itinerarios alternativos para mantener la comunicación con Andalucía. En materia de agricultura, técnicos de las oficinas comarcales agrarias dependientes de la Consejería de Agricultura trabajan en la evaluación de daños en las zonas de cultivo pese a las dificultades existentes para acceder a los campos de cultivo aún anegados por el agua. No obstante, la evaluación inicial de daños agrarios entre cultivos y pérdidas de ganado, sin contar las pérdidas en infraestructura, asciende a casi 48 millones de euros, afectando a unas 14.000 hectáreas de los términos municipales de Lorca y Puerto Lumbreras. En la ganadería, los daños se han localizado principalmente en las zonas de desagüe de la Rambla, Nogarte, Béjar y Torrecilla, y las pérdidas evaluadas hasta el momento ascienden a 3 millones de euros, teniendo en cuenta la retirada de cadáveres que actualmente ascienden a un total de 9.150 cabezas de animales, a lo que habrá que añadir las pérdidas en granjas por enfermedades o falta de alimentación. Se han retirado hasta la fecha unas 200 toneladas de animales muertos, estándose llevando a cabo en estos momentos su traslado a centros de gestión especializados en tratamiento de cadáveres. En materia de infraestructuras agrícolas y de riego, se han podido ver afectados 32 kilómetros de caminos rurales en el valle del Guadalentín, 21 kilómetros en Lorca y 11 en Puerto Lumbreras, que suman unas pérdidas en estas infraestructuras de 1,6 millones de euros. La superficie afectada en infraestructuras de riego es de 7.000 hectáreas, de las que 6.000 pertenecen a regantes de Lorca y 1.000 a Puerto Lumbreras, cuyo importe está valorado actualmente en 8,5 millones de euros. Respecto a las infraestructuras de saneamiento y depuración, las lluvias han ocasionado también importantes daños en la red de colectores de Lorca, Puerto Lumbreras, Cartagena, Ullas, las Torres de Cotillas y Molina de Segura, ascendiendo estos daños, valorados muy provisionalmente, a 1.900.000 euros. La red de saneamiento de Puerto Lumbreras ha sido la más afectada, siendo el importe de su reparación 750.000 euros, seguida de la de Lorca, que ha afectado a numerosos parajes y diputaciones del municipio, siendo el importe de su reparación aproximado el de 540.000 euros. La Consejería de Agricultura y Agua ya está trabajando en su reposición. Actualmente, el Gobierno regional trabaja intensamente en la preparación de la documentación necesaria para solicitar la declaración de zona catastrófica, con la que se pretende adoptar medidas urgentes y solicitar ayudas económicas necesarias para paliar los daños producidos en los terrenos, bienes y personas afectadas por las inundaciones. A través de ello, el Gobierno central deberá definir un régimen de ayudas específicas y adoptar un conjunto de medidas paliativas y compensatorias dirigidas a la reparación de los cuantiosos daños producidos y la recuperación de las zonas afectadas. Hay que intensificar el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y la proximidad con aquellos que sufren, lo que se convierte en una necesidad imperiosa, por lo que hay que compensar y justificar tantos problemas personales y familiares por los que atraviesan los ciudadanos de nuestra región, principalmente los de Puerto Lumbreras y Lorca. El Gobierno regional trabaja desde el primer minuto
en planificar, proyectar y desarrollar todas las actuaciones que sean necesarias a fin de que el sol se vuelva a alzar y proyecte una luz de prosperidad lejos del agua y del barro que anegan hoy viviendas, calles y explotaciones agrarias. Pero antes de finalizar, quiero expresar mi más sincero y afectuoso reconocimiento a todos los efectivos y voluntarios que han participado en el operativo desplegado por su generosa entrega y voluntad de servicio a los demás. Ellos representan como nadie la esencia de los valores humanos, la entrega, el sacrificio y el compromiso, lo que ha permitido aliviar el sufrimiento de todas aquellas personas afectadas por este desastre natural. Por último, no quiero terminar mi intervención, aunque me extenderé en la segunda parte, sin un nuevo recuerdo y nuestro profundo pesar por tan lamentables pérdidas humanas, a cuyos familiares y amigos queremos acompañar en este momento en su obra. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero saludar a las personas que nos acompañan hoy, ciudadanos y ciudadanas de Lorca, Puerto Lumbreras, que han querido comprobar cómo realizamos nosotros este trabajo y qué es lo que las administraciones han hecho en este problema tan grave que han padecido cientos y cientos de familias de los municipios de Lorca, Lumbreras y Sotana. Considero que el problema es de la suficiente envergadura y yo sinceramente esperaba la presencia del presidente de la comunidad autónoma. Está claro que el presidente tiene muchas ocupaciones. También es cierto que son miles de familias las que han sufrido este desastre. ¿Quieren ustedes decir, señorías del Partido Popular, que no tiene este problema la suficiente importancia como para tener aquí la presencia de nuestro presidente de la comunidad autónoma? Bien, señorías, continuamos. Gracias, señor presidente. El pasado viernes, día 28 del presente mes, se produjeron una de las mayores lluvias torrenciales que hemos conocido en nuestra región. La mayor desgracia ha sido, sin duda, las 7 víctimas con residencia en nuestra comunidad autónoma y quizás todos los indicios apuntan que, desgraciadamente, alguna más posiblemente haya, ojalá y no. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, nuestro más sentido pésame a todos los familiares. Según las primeras valoraciones, entre 20 y 25.000 hectáreas de cultivo podrían estar dañadas en los municipios de Lorca, Puerto Lumbreras y Sotana. Miles de cabezas de ganado han muerto ahogadas por el agua, viviendas inundadas, cantidad de muebles y todos los enseres se han perdido y en muchos casos es triste poder comprobar que hay multitud de familias que se han quedado en la más absoluta ruina, por lo opuesto. Es un drama poder comprobar en esas viviendas, como hemos podido ver, que no les ha quedado nada, que solo tienen lo opuesto. Una finca llena de agua y lodos y los préstamos en los bancos. Lo demás, todo perdido. Un desastre que de alguna forma tenemos la obligación de buscar fórmulas de reparación.
Muchos vecinos de la zona del Esparragar, de Puerto Lumbrera y de las pedanías lorquinas de La Torrecilla, Cubia, Campillo, La Escucha, La Campana, Cazalla, Marchena, Tercia, La Olla, pedanías del municipio de Totana, entre otras zonas que han sido afectadas, se quejan de que nadie les avisó del peligro que corrían. Señor consejero, hoy muchos afectados creen que se actuó tarde, sin los medios necesarios. Quizás, por eso está usted hoy aquí, puede aclararnos que no se podía hacer otra cosa. Simplemente traslado el comentario de muchos vecinos damnificados que están en la zona, como puede ser Campina, La Torrecilla, El Esparragar, que consideran que posiblemente existía alguna posibilidad de que se hubiera anunciado el peligro con anterioridad. Hay algunos especialistas de medio ambiente que nos dicen que también posiblemente tendremos que reflexionar sobre el estado de los cauces y podríamos leer que aquello que dice que el agua, lluvias torrenciales, las inundaciones, pues siempre vuelven los cauces a su estado y llevan la escritura bajo el brazo. Las ramblas y los ríos, cuando se producen problemas de este tipo, vuelven a su situación original porque cogen lo que les corresponde. Tenemos que decir que en esta ocasión los pantanos de Lorca han actuado con eficacia y que quizás eso ha significado que el río Guadalquivir se porte mejor que en otras ocasiones. 5 hectómetros tenía el pantano de Puentes y ese mismo día llegó a albergar hasta 13 y 4 que también cogió el pantano de Valdeinfierno. No tener que discurrir esa cantidad de agua por el río Guadalquivir, qué duda cabe que ayudó a que este río tuviera un mejor comportamiento que en otras ocasiones. Son 23 hectómetros. Quizás la única lectura positiva que se pueda sacar de estas lluvias torrenciales son los 23 hectómetros que albergan estos dos pantanos. Pero no vayamos a echar las campanas al vuelo, que seguimos estando en sequía. Nuestra cuenca todavía alberga poca cantidad de agua y más adelante habrá que abordar ese problema. Pero volvemos al problema que nos trae hoy, las inundaciones. La grave situación por la que están atravesando cientos y cientos de familias, fundamentalmente de las pedanías de Puerto Lumbrera, Lorca y Totana. Señor consejero, yo me gustaría que usted, en su siguiente información, nos explicara si el lugar elegido para que se instalara la V, de que fue el mejor, el que mejor resultado podía dar para que actuara desde aquel punto. Nos preguntamos, usted en su intervención ha dicho que se restauró